Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Les doy la bienvenida a todos, haciendo votos para que nuestro encuentro virtual de hoy sea provechoso. Hoy nos toca trabajar sobre dos puntos, así como ya está en la plataforma Classroom. Vamos a estudiar un caso de juicio de desalojo y otro de cobro de alquileres impagos. Opté por juntar estos dos puntos que normalmente tenían que ser tratados en clases distintas por la similitud que existe entre ambos y porque son juicios afines. Si bien tienen trámites diferentes, son afines, porque derivan ambos normalmente del contrato de arrendamiento, del contrato de alquiler. Entonces, suponiendo que ya ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar un poco en la otra plataforma y que tuvieron la oportunidad de dar lectura a los materiales que están allí, les cedo la palabra para que comencemos a estudiar esos casos. Vamos a comenzar por el juicio de desalojo. ¿Alguien leyó algo de la plataforma? Sí, profe, algo leímos. Ah, bueno, porque iba a ser como aquel poema, solo el silencio respondió a mi llamado. Bueno, ¿y cómo estamos, Liz? Y no sé qué quiere que leamos primero o un resumen de una apelación el material. En realidad es el texto completo. Ah, de la apelación. El texto completo del fallo. Sí, Sí. claro, de segunda instancia, efectivamente. Y si alguien que leyó puede hacer un resumen. En realidad hay ahí un ejercicio también, ¿verdad? Sí, hay un ejercicio también. Bueno, pero a mí me gustaría hacer un comentario previamente sobre ese material. Algunos dicen que para aprender derecho en la parte práctica, lo más útil siempre es leer expedientes viejos ya finiquitados o leer el texto de los fallos, que si bien suelen ser a veces contradictorios porque algún fallo está dictado en un sentido y otro similar en otro sentido, etcétera, pero eso enriquece el conocimiento y permite al alumno, al estudiante, que no solamente es estudiante, sino que también es estudioso, tener un criterio propio y tomar sus propias conclusiones. Por eso es que yo insisto mucho en este sistema a veces a ustedes les va a parecer extraño que yo les lanzo fallos que a veces son kilométricos, pero yo les aseguro que vale la pena la lectura. Por ejemplo, si alguien leyó ese fallo sobre desalojo, si podrían hacer, aunque sea un breve resumen del material. Es una demanda entablada por una señora contra otra para la devolución del inmueble, una demanda de desalojo. Y Sí, dentro de esa demanda de desalojo se entró a discutir sobre cuestiones relacionadas con la usucapión y después en la apelación los jueces dijeron, creo que dos opinaron de la misma manera, que la usucapión no era algo para discutirse en un juicio especial de desalojo, que en el desalojo lo único que debía discutirse era cuestiones relacionadas a quien tiene el mejor derecho para poseer o para tener el inmueble.
Y después, lo que no entendí muy bien fue el final del fallo, porque no sé si se falló como en la primera instancia. Esa parte no entendí realmente, la parte final del fallo. Así que no puedo darle el cierre a eso. Bueno, eso es fácil de determinar, Liz. En una sentencia de segunda instancia, lo que se hace siempre es o confirmar o revocar el fallo. Si se confirma, obviamente se llega a la misma conclusión que el órgano anterior. Y de modo que acá yo estoy ahora mirando el fallo. Acá, como ustedes ven, está todavía actuando el doctor Alberto Martínez Simón, actual ministro de la Corte, que en ese entonces era miembro, creo que de la Sexta Sala Civil en Asunción. Y a ver un poco. Este es un fallo que yo escogí justamente por la riqueza de sus consideraciones. Tiene voto de los 3 miembros de la Cámara de Apelación. Y acá está. Resuelve declarar desierto el recurso de nulidad interpuesto y dice revocar in totum. Vale decir, en toda su extensión, totalmente. La sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial del tercer turno, de conformidad a los fundamentos dados en el episodio del presente fallo, impone las costas a la peridosa en ambas instancias. Bueno, obviamente que es mucho más cómodo, más fácil para un tribunal de apelación confirmar la sentencia apelada, ¿verdad? Siempre eso es así. Y justamente tienen que emplear un poco mayor esfuerzo como para revocar, y tal como se hizo en este caso. Ustedes verán que el tribunal se empeñó en estudiar a profundidad el caso y arribó a una conclusión que, que es la que estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, a mí lo que me interesaría que participen todos, que naturalmente que para eso hay que leer el fallo. Si no hay más remedio, vamos a leerlo de vuelta, ¿verdad? O dejarlo para una especie de tarea en casa. Profesor, para mí que se revocó porque en una parte, yo también leí el material y decía que no procedía el desalojo por el hecho de que no reunía los presupuestos que debía reunir para que proceda justamente el desalojo. La demandada. Bueno, justamente en eso estamos. Justamente. ¿Cuáles son esos requisitos? Y que debía ser locatario, sublocatario u ocupante precario, decía. Eso es lo que dice la ley. Y que fundamentaba que esa persona, la demandada, no reunía esos requisitos. ¿Por qué no reunía? Ahí es donde estamos, pues. ¿Por qué no reunía? Allí habla inclusive de un juicio anterior por usucapión, ¿verdad? Sí. Y de repente hay un juicio de desalojo. ¿Qué relación tiene un juicio con el otro? En el juicio de usucapión se discute una cosa distinta. Ahí está en juego el dominio de la cosa, la propiedad.
Y en el juicio de desalojo no se discute la propiedad, ni siquiera la posesión. Solamente se discute si el demandado tiene o no la obligación de restituir el inmueble. Y esa obligación de restituir parte también de otras normas de nuestro derecho común. Por eso que es importante centrar la cuestión, enmarcar el problema dentro de un contexto. No apartarnos y no permitir que la otra parte intente ir por un camino diferente. Entonces, convengamos en que el juicio de desalojo es un juicio especial, destinado simplemente a dar operatividad a normas contractuales acordadas en un contrato de arrendamiento. Por extensión, este juicio se utiliza también para la recuperación de un inmueble en que la cosa está en poder de otros, pero no hay un vínculo contractual entre ambos. El caso típico, el caso de los intrusos, ¿verdad? El caso de los que vienen y sin decirle nada a nadie comienzan a levantar una casita en el inmueble ajeno y el dueño viene y les encuentra y les pregunta, ¿y ustedes qué hacen acá? Y a mí me dio el señor fulano, que es nuestro dirigente político acá de la zona, dice que nos va a conseguir tierras para todos. Y la Constitución Nacional dice que cada hogar paraguayo tiene que estar asentado en un pedazo de tierra propia y bueno, no importa que esa tierra propia finalmente sea ajena en ese momento, ¿verdad? Y Pues le cosas dices así. que es tierra municipal, doctor. O bien dice, este es un inmueble municipal, pero eso tampoco implica que cualquiera pueda ir a tomar posesión y apropiarse de eso, porque la municipalidad, como ustedes saben, es una organización de vecinos y el inmueble que es municipal es de todos y es de nadie al mismo tiempo. Bueno, y el desalojo es una opción para recuperar la posesión, la plena posesión, el pleno uso y goce de la cosa a que tiene derecho el que es titular del dominio. Pero acá en ese fallo se habla de la existencia de un juicio de usucapión anterior que perdió la que ahora es demandada por desalojo. Vale decir, esta familia que se encuentra en el inmueble actualmente pretendió previamente, por vía de un juicio de usucapión, adquirir la propiedad. Y no logró su propósito. No logró su propósito y por lo visto el demandado por usucapión en aquel entonces no tuvo la precaución de contrademandar o reconvenir por reivindicación. Porque en ese caso ya no hubiera sido necesario plantear posteriormente un juicio de desalojo. En el mismo juicio en que se rechazó la usucapión, se podía haber ordenado la recuperación de ese inmueble por vía de reivindicación. No se hizo así, lamentablemente. Y el perdidoso, es decir, el ganancioso en aquel pleito, en el afán de recuperar el inmueble, dijo, bueno, al perder el juicio de usucapión, la posesión que se atribuía a esta señora quedó sin sustento. O pareí, Pepe, no tiene ya el sustento de algún derecho que pudiera invocar en su favor. Porque para decir, bueno, yo no tengo la obligación de restituir. ¿Qué es lo que va a poder decir ahora? No puede decir ya,
yo soy poseedora con ánimo de dueño. Quedó como Ese ocupante derecho ya fue precario, discutido, ¿eh? Quedó como ocupante precario, prácticamente. Claro, se tornó en una ocupante precaria. Ya no puede decir yo soy poseedora porque esa cuestión ya se discutió en el marco del juicio ordinario por usucapión y perdió. Entonces quedó sin base la pretendida ocupación que pudiera invocar. Y el juicio de desalojo dijo seguramente su abogado ya corresponde porque esta señora, obviamente, como resultado de este juicio de usucapión, tiene la obligación de restituirme el inmueble. Bueno, pero ¿qué pasó, Liz? Finalmente no se produjo la tal restitución. No, porque la actora no pudo demostrar que la otra persona sea una ocupante precaria, porque como bien dijimos al principio, para poder aplicar el juicio de desalojo tiene que ser locatario, sublocatario u ocupante precario. No obstante, lo que le dicen a la actora, a la demandante, es que esta no pudo demostrar que la persona esta sea una cuidadora, que sea una ocupante precaria. Y entonces por eso fue que se desestimó la demanda de desalojo por no reunir los presupuestos. Sí. Bueno, ¿y ustedes están de acuerdo con eso? ¿Cuáles son esos presupuestos que no se cumplieron según estos 3 jueces? ¿Dónde está entonces la garantía que la ley establece en favor de un propietario? El artículo 1954 del Código Civil dice que la ley garantiza al propietario el pleno uso y goce, una cosa así, dice palabras más, palabras menos. Usar y disponer de sus bienes, etcétera. ¿Por qué? Yo tengo el título. Acá hay una persona que quiso adquirir la propiedad por vía de usucapión, ya perdió el juicio. ¿Por qué? Yo tengo que recurrir a una acción ordinaria de reivindicación para recuperar el inmueble. ¿Cuál es el derecho que ahora invoca esta señora? ¿En qué se basa para continuar en el inmueble que es de mi propiedad? Esas son las cosas que a mí me gustaría que ustedes consideren y hagan una operación mental de confrontar los derechos del uno con los derechos del otro. El campesino paraguayo tiene una expresión muy gráfica sobre esto. Dice, de títulos. En el sentido de que cada uno tiene, invoca un determinado título o razón por la cual o con qué respalda su pretendido derecho. Y eso es lo que hace confrontar. Y dice, el título, como si los títulos pudieran pelearse entre sí, pero en realidad el significado es, se hace un cotejo a ver cuál de ellos pesa más que el otro. Ayúdenos un poco a resolver este problema. Fernando Velázquez está por ahí. Bueno, ¿y qué te parece, Fernando? ¿O no estás en el tema? Yo recién me conecté, profesor. No, no estoy en el tema ahora mismo. Bueno, Yo recién mi mamá vino a molestarme y me distraí. bueno, está bien. Entró hace rato ya Luján Vera. No sé si está siguiendo, está sintonizando la cosa o no. Parece que se fue a la cantina.
Se llamó Violeta a silencio. Santander, Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yo nomás no la escucho o qué pasó? No le escuchamos lo Ah, parece Tiene su que, micrófono. tiene que habilitar. profe, si no Ahí. pude llegar a leer lo que vos enviaste, profe. no pudiste llegar a leer. Sí. Bueno, díganme un Profesor, poco una cosa. ¿Cuánto tiempo de anticipación ustedes necesitarían para poder estar en tema las veces que tenemos nuestro encuentro? Digo sin ánimo de comenzar yo otra vez un plagueo, ¿verdad? Porque en la clase anterior estuvimos, como no tuvimos una clase por un viernes que creo que fue feriado, el material estuvo ahí 15 días y llegó el momento y otra vez. Entonces ya no sé cómo tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, ya me plagué otra vez, ya me dejo llevar siempre. A ver un poco, Lucas Ríos entró hace rato ya. ¿Qué nos puede ayudar Lucas Ríos? Profe, yo entré hace rato ya, pero yo no leí el material. Te pido perdón en nombre de los compañeros. Yo sé que muchos nos leyeron Ah, y te quería decir una opinión en representación de mi compañero que yo sé que vos mandabas mucho antes, pero muchos nos olvidamos y no leemos específicamente cuál, porque hay muchos. Yo sinceramente no sabía cuál leer, porque antes del desalojo todavía, acá tengo, había un cobro de alquiler. No sabía cuál exactamente leer porque son muchos. Y me parecía interesante de que pongan en el grupo, mis alumnos lean tal que mañana vamos a dar esto y quiero que estén preparados. Y ahí estoy casi seguro que todos se van a preparar para ese día. bueno, yo nomás pensé que estamos ya en el sexto curso de una casa de altos estudios y que ustedes no requerirían ese tipo de instrucciones así tan básicas. Pero si me dicen que sí, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a tratar de alzar ya a partir de mañana seguramente el material para el viernes próximo. Y les voy a enviar el WhatsApp, que es la plataforma que ustedes más utilizan. Voy a enviarles al WhatsApp lo que vamos a tratar el próximo viernes con la recomendación de que lean tales y tales. Bueno, vamos a ver con qué excusas me salen después. Bueno, ya veo entonces que necesitan tiempo y necesitan recomendaciones especiales. Vamos a profesor, ajustarnos a eso. Sí, lo que acá alegaron también los jueces es que el dominio de un bien no es algo que se tiene que discutir dentro del marco de una demanda de desalojo y que esta demanda en realidad debería discutirse dentro de un proceso de reivindicación. Lo que yo no estoy o sea, no estoy de acuerdo es con el hecho de que ya esta señora había perdido lo de la usucapión y por qué tanta vuelta para desalojarla. Eso es lo que a mí me zumba en el oído, pero eh, los jueces alegaron que hay que discutirlo en un procedimiento de reivindicación que obviamente es mucho más largo. No es justicia la justicia que llega tarde, dicen, pero me parece que así es el procedimiento. Hay que destacar también, doctor, que como dijiste hace rato, el abogado, en este caso el demandante, ¿verdad? Que no haya reconvenido por reivindicación. Esto es lo que por un lado le motiva, ¿verdad? Que se alargue la cuestión, porque cuando hablamos de reivindicación o cuando hablamos de desalojo son procedimientos totalmente distintos, ¿verdad? Uno estamos hablando de un proceso especial y el otro es ordinario. Y si vamos a discutir sobre el dominio y todas esas cosas, obviamente va a ser dentro de un proceso ordinario, ¿verdad? El otro netamente es la obligación de restituir, si la señora está obligada o no a restituir el inmueble al propietario.
Bueno, por algo el juicio de desalojo es un juicio especial, porque si no se discutiría la cuestión otra vez por el trámite ordinario. Y siendo un juicio especial tiene restricciones en cuanto a la tramitación y en cuanto a lo que puede ser objeto de discusión en el marco de ese juicio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que el año pasado estudiamos el juicio ejecutivo y que el Código Procesal Civil establecía en una norma una prohibición expresa de discutir la causa de la obligación en el marco del juicio ejecutivo, porque ahí solamente se discute o se debate si el título presentado para el cobro es de fecha vencida y exigible y si contiene una obligación de dar una cantidad de dinero líquida y exigible. Nada más. Y si el demandado es el obligado a satisfacer el crédito que se reclama. Y todo el resto queda librado para un eventual juicio ordinario posterior. Y así también acá, en el juicio de desalojo, por ser de naturaleza especial, tiene restricciones, tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de testigos, tiene limitaciones en cuanto al plazo para contestar la demanda, el periodo probatorio es mucho menor, no hay ni siquiera alegatos, etcétera, etcétera. Y bueno, naturalmente que ese estrecho marco no permite discutir cuestiones ajenas a lo que es materia del debate en el juicio de desalojo, que es si existe o no obligación de restituir por parte del demandado. Ahora, pareciera sencillo determinar si hay o no obligación de restituir. Por ejemplo, en este caso específico, una señora que planteó un juicio de usucapión perdió. La justicia ya le dijo, no, usted no tiene derecho a adquirir la propiedad. Y bueno, entonces, ¿en base a qué sostiene la ocupación que continúa manteniendo sobre el inmueble y que el propietario le exige? ¿En qué basa su pretendido derecho a permanecer en ese inmueble ajeno? ¿Acaso puede decir yo soy poseedor cuando que ya su posesión se discutió en el marco del juicio de usucapión? Por eso es que les pregunto a ustedes si están de acuerdo con ese fallo, con la conclusión de ese fallo, que repite todo esto que estamos diciendo. El proceso de desalojo es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso, aunque sin pretensiones a la posesión, en la cita del Lino Enrique Palacio Alvarado Belloso, Código Procesal Civil de la Nación, etc. Es una cita que se hace ese fallo. Y es cierto, en este juicio no se discute otra cosa. Pero lo que sí se debe discutir, la otra cosa que se debe discutir en otro juicio, ya se discutió, ya se resolvió, ya fue objeto de fallo. Entonces, por eso les pregunto a ustedes si están de acuerdo con esta conclusión al decir, bueno, acá no se puede porque la demandada dice que es poseedora. ¿Verdad? ¿Y cómo se hace? Porque Yo no la estoy de posesión... acuerdo, profesor. A ver. Que yo no... Liz te habla. Sí, Liz. Yo no estoy de acuerdo justamente por eso, porque es una, a mi criterio, pasó a ser una ocupante precaria desde el momento en que perdió la usucapión, pasa a ser una intrusa. Y me parece que corresponde en ese caso la demanda de desalojo. Así que no estoy de acuerdo con este fallo. Bueno, eso dice Liz. ¿Y qué dice Aníbal, por ejemplo?
No tiene criterio formado, Aníbal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? Bueno, Bien. cool. Le podemos pedir un interdicto. Bueno, la cosa es que no estamos en el interdicto, no estamos ante un fallo dictado en el marco de un juicio de desalojo que mereció ya un estudio, consideración y resolución por parte del órgano de segunda instancia. Es lo que estamos estudiando y poniendo bajo la lupa. Entonces, lo que estamos haciendo es desentrañar un poco el argumento que sustenta este fallo, en donde se pronunciaron los 3 jueces de cámara componentes de ese órgano de segunda instancia. A Liz no le convenció. ¿Y a Mónica? Bueno, y lo que puedo decir es que según los argumentos que dieron, fue revocar, ¿verdad? Esa resolución basándose en que efectivamente la señora no reunía esos requisitos que le solicitaba. No, la señora es la demandada y dice que ella no reúne los requisitos exigidos en la ley para hacer procedente el juicio de desalojo contra ella. Es decir, no se determinó que ella tenga obligación de restituir. En una apretada síntesis es eso, ¿verdad? No sé si estamos en Profesor, línea. profesor, ¿y tu postura? yo, yo lo que quiero es que ustedes, entre ustedes, que haya una tormenta de ideas entre ustedes, que se discutan acaloradamente cada uno sustentando una postura basado en argumentos jurídicos. Eso es lo que quiero. Si yo otra vez voy a decirle cuál es mi postura y decirle, no, esta es la postura correcta, yo hubiese ido a la tercera instancia. ¿Eh? Yo hubiese ido hasta la tercera instancia. Si es que hubiera sido posible en el marco de un juicio especial. Claro, si eso hubiese sido posible, porque para mí correspondía el desalojo, totalmente. Porque en este caso no hay un tercero con quien la cuidadora por ahí hubiese entablado un contrato, o sea, tácito o no, ¿verdad? En que el otro le permitió vivir ahí, y como también es un requisito de que sea entre el actor y el demandado el contrato, y en este caso es totalmente precaria la señora esta. Así que para mí procede el desalojo. Bueno, ocurre que ninguno leyó el fallo en toda su extensión. Tengo entendido que es así. Yo les invito a que lean totalmente el fallo. Yo procuro estimular en ustedes ese espíritu crítico. No se conformen con lo que dice un tribunal, por más prestigioso que sean sus componentes. Porque el derecho se puede enfocar de distintos ángulos y a veces los magistrados, que son seres humanos, también se pueden equivocar. ¿Por qué no? Yo les invito a que lean el fallo. Totalmente. Y traten de desbrozar un poco las espinas del suelo. Separar la paja del trigo. Ver qué es lo que tiene consistencia y qué no. Porque a veces uno lee un fallo o lee el escrito de demanda y si está muy bien redactado,
Bueno, todo parece indicar que tiene razón, pero después lee el escrito de responde, el escrito de contestación de la demanda, y otra vez está muy bien enfocado con bases jurídicas y bueno, se convence de que había sido que no procede la demanda. El derecho es así, pero el abogado tiene que estar preparado para discriminar muy bien cuál es la verdad. Es como se le exige al juez al valorar las pruebas en una sentencia que emplee las reglas de la sana crítica. ¿Y cuáles son las reglas de la sana crítica? Decíamos el año pasado. Y son las reglas que, basadas en la lógica y la experiencia, enseñan al juez a discernir lo verdadero de lo falso. Esas son las reglas de la sana crítica, en pocas palabras. Y así también el abogado tiene que estar preparado, entrenado como profesional para buscar en dónde está la verdad. Vamos a dejar esto como una tarea que ustedes van a tener, no como una simple tarea, como un desafío les lanzo a ustedes. Quiero que lean bien ese fallo. Y después de leer bien, conversemos. Bueno, el ejercicio. ¿Alguien leyó el ejercicio? ¿Alguien está dispuesto a lanzar la primera piedra? Sí, profe, leí. Bueno. ¿Y después? Y bueno, esta es se trata de un señor que adquirió una propiedad de la caja de jubilaciones. Y esta caja de jubilaciones, esa misma propiedad, había adquirido de otro en un juicio ejecutivo. Pero ¿qué pasa? Esa persona que perdió la propiedad en el juicio ejecutivo siguió viviendo en esa propiedad. Luego este señor que compra ese inmueble decide tomar posesión de la misma y hace una demanda por desalojo de este señor que seguía viviendo ahí y que adquirió la caja de jubilaciones le vende a un señor Roberto la propiedad. Y en esa misma casa seguía viviendo otro señor que antes era el propietario. Cuando este comprador adquiere, entonces quiere tomar su posesión de su propiedad y hace una demanda de desalojo contra este que anteriormente era el titular antes de que la caja de jubilaciones se lo haya ejecutado. Ese es el ejercicio, o sea, ese es el caso. Magnífico, muy parecido al fallo que estuvimos comentando. Muy parecido. Exactamente. No exactamente igual, pero muy parecido. Acá, antes del juicio de desalojo, hubo un juicio sobre ejecución hipotecaria en el marco del cual el dueño, el antiguo dueño, perdió el dominio, perdió la propiedad, se le remató el inmueble. Él era deudor de una entidad, ¿cómo se llama? La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, que le otorgó un préstamo hipotecario que no pudo pagar, se ejecutó la hipoteca, se remató, la caja, que era la entidad acreedora, se adjudicó el inmueble. Pero el señor, el demandado de aquel entonces, el ejecutado, el acreedor hipotecario, o mejor dicho, el deudor hipotecario, siguió viviendo en el inmueble pese a que ya perdió la propiedad. Y continuó allí con el consentimiento tácito de la nueva dueña, que era la caja de jubilaciones. Y en ese estado se encontraba cuando viene este tercer personaje de nuestra historia a adquirir el inmueble. Al adquirir el inmueble, naturalmente, como cualquiera querría,
quiso ocupar el inmueble, tomar posesión y está apurado como cualquier comprador que quiere rápidamente tomar posesión y poner en ejecución los planes que tiene para la casa, hacer una refacción, echar una parte, construir otra, etcétera, etcétera. Y consultó, dice, nuestro ejercicio con 3 abogados diferentes y los 3 le dijeron, mire, señor Benítez, hace demasiado tiempo que este señor está en el inmueble. Vive desde el año 1990, creo que dice. O sea que a esta altura estamos en el 2020, ¿cuántos años son? Y lo más seguro sería plantear una acción reivindicatoria. Bueno, y él no está conforme con eso. Y se va al estudio jurídico conformado por Aníbal Caballero, Liz Pérez y Violeta Santander. Y le dice, bueno, yo soy el comprador, acá está el título, está inscrito en el registro de inmuebles a mi favor, yo compré de la caja de jubilaciones y me encontré que el inmueble sigue ocupado por el antiguo dueño, que ya mucho antes de la demanda de ejecución hipotecaria se encuentra viviendo allí. Hace años que está allí con su familia. Y los abogados con quienes consulté me dijeron que hay que recurrir a una acción reivindicatoria. Y me explicaron que hacer un juicio largo y engorroso puede llevar bastante tiempo. Entre primera y segunda instancia puede llevar 2 años, 3 años. Y si por ahí nos vamos a la corte, bueno, ahí ya es impredecible. Y yo estoy buscando una solución más rápida. ¿Usted me puede dar? Así está planteado el ejercicio. Y ustedes van a estudiar y darle una respuesta. Y ahí están las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? La primera dice, en la situación descrita, el señor Roberto Duarte Martínez ¿es o no un poseedor con derecho propio y puede, por tanto, enervar una demanda de desalojo? Esa es la primera pregunta. Sí. Bueno, y mi respuesta... A ver, ahí tiene Alcides. Le cedo la palabra. Sí, quería aportar un poquito nomás ahí sobre la cuestión. En esta pregunta que nos lanza es en la situación descrita del señor Roberto Duarte Martínez, él era el dueño titular antes de perder la posesión. No es la posesión, es el derecho que tenía sobre la propiedad. ¿Es o no un poseedor con derecho propio? En este caso, él ya no es un poseedor con derecho propio, porque él con la hipoteca que tenía con esta entidad, él había perdido ya ese derecho sobre esa propiedad. Y puede, por tanto, enervar una demanda de desalojo. Enervar sería eliminar o rechazar una demanda de desalojo. En este caso, yo tengo entendido que él no puede rechazar una demanda de desalojo, que en este caso sí va a correr una demanda de desalojo porque él ya no es propietario, por más que él siga viviendo en ese inmueble. Yo me fijé en el plazo que se estableció, que se le adjudicó a la entidad, que fue en el año 2013. Y esta entidad
le vendió al titular en el año de 2019, el 10 de agosto del 2019. Entonces desde ese entonces, anteriormente era propietario, pero con la ejecución hipotecaria, él perdió el derecho de titularidad. Es decir, que ya no fue desde ese entonces el dueño de ese inmueble. Está bien. Perdió el dominio, ¿verdad? El dominio sí. En la posesión siempre él estaba dentro. Bueno, pero nuestra ley actualmente cambió nuestro Código Civil. Comentamos ya eso muchas veces. Nuestro Código Civil se apartó en materia de posesión de la antigua teoría subjetiva de Savigny y se adhirió a la teoría objetiva de Heering. Entonces, la posesión, dice ahora nuestra ley, es el poder físico que tiene una persona sobre una cosa. O sea, es el hecho mismo de la posesión. Pero creo que dice más el artículo, no sé si tiene usted por ahí su Código Civil, artículo 1909. ¿Qué dice el artículo 1909? Poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente al propietario o al titular de otro derecho real que lo confiera. Ahí está la cosa. Es el poder físico inherente al propietario o a otro derecho que lo confiera. El que tiene el dominio de la cosa tiene derecho al uso y goce, al pleno uso y goce. De modo que está respaldado en un título de dominio. Pero, por ejemplo, el inquilino también tiene la posesión, ¿verdad? Y tiene la posesión inmediata, mientras la posesión mediata la ejerce el propietario, el locador. Ambos son poseedores, dice nuestra ley hoy día. Ambos son poseedores. Uno es el poseedor mediato, que es el propietario, y el poseedor inmediato, que es el inquilino. Y la posesión que tiene el inquilino no anula la posesión que le da origen, dice. Por eso es que ambos son poseedores. Pero ¿qué dice esa última parte del artículo 1909? Posesión, dice, inherente al propietario, o ¿cómo decía? Inherente, ¿cómo es? O al titular de otro derecho real que lo confiera. O al titular de otro derecho real que lo confiera. Bueno, y acá nuestro personaje de la historia del ejercicio, que es una situación ficticia, pero no muy ficticia, él tenía la posesión antiguamente como propietario, tenía un derecho real que respaldaba su posesión, pero ese derecho real lo perdió en el marco de un juicio de ejecución hipotecaria. Perdió la propiedad, perdió el dominio, perdió, por tanto, el derecho que sustentaba la posesión. ¿Qué es lo que puede invocar ahora? No puede decir yo soy inquilino. Diferente sería si, por ejemplo, enarbola un contrato de alquiler que suscribió con la caja de jubilaciones, que era la nueva dueña en ese entonces, y que no se renovó, pero continuó en uso de la cosa.
y estando en ese estado viene el nuevo comprador a pretender expulsarlo. Ahí se complica a lo mejor la cosa para el nuevo propietario. Pero acá está con las manos vacías este antiguo dueño. Perdió la propiedad y no tiene de dónde sostener su actual posesión, su pretendida posesión. Luján Vera, vamos a escucharte un poco. No está Luján Vera. Lorenzo Vera, ya se domina a Lorenzo Vera. Ve. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá hay una... Bien, bien, bien. Espectacular. Bueno. Acá yo creo que el señor, el antiguo dueño, tiene derecho porque de 1990 a 2019 son 29 años de posesión que está en la propiedad. En su propia propiedad, ¿verdad? Sí. Pero hay un juicio de ejecución hipotecaria también que el señor Mario Benítez obtuvo el inmueble. Y para más dice también, o sea, amerita un desalojo supuestamente, pero el artículo 499 del Código Procesal dice, inmueble ocupado por tercero, dice, no procederá en este caso el desalojo de los ocupantes del inmueble subastado si se tratara de tercero extraño a la ejecución. ¿Se escuchó? Bueno, esa condición al menos no reúne el antiguo propietario porque no es un tercero. Fue parte en el juicio de ejecución hipotecaria. No es un extraño al juicio de ejecución hipotecaria. Pero ese no sería el punto porque terminado el juicio de ejecución hipotecaria, la adjudicataria que fue la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios no le reclamó la restitución de la posesión. Permaneció el antiguo dueño ahí por un permiso tácito de la nueva dueña. Eso fue lo que pasó. Ahora sí ya viene un tercero, este señor comprador ya de la caja, que sería un tercer dueño, es el que reclama que se le restituya la posesión. Bueno, Lorenzo Vera ya dio su opinión. Sí, ¿qué dice también el artículo procedencia de juicio de desalojo? No sé si procedencia de juicio al locatario sustituir un inmueble o parte de él fuera exigible. La demanda se presentará por escrito y correrá hasta el lado de ella. O sea, que amerita, o sea, que puede desalojarse, dice también. Claro, ahí se establece quiénes son los que tienen legitimación pasiva. Sí. Y hay que ver si este señor, nuestro futuro demandado, que concurrió a nosotros buscando una solución más rápida, reúne o no esos requisitos para ser desalojado. Si hay o no obligación de restituir concretamente. Y Lorenzo ya dijo, bueno, acá el artículo 400 del código dice otra cosa, etc. Yo busco la discusión, busco la confrontación de ideas. Profesor, yo creo que tiene la obligación de restituir, porque este señor reivindicación. Desde el 2013 pasó a ser ocupante precario y tenía la obligación de restituirle a la Caja de Jubilaciones al momento en que ésta le solicitare. Ahora se vendió el inmueble, entonces le debe restituir al que adquirió el inmueble. No puede alegar que es poseedor
por usucapión, porque no se cumple el plazo para usucapir desde que él perdió el derecho posesorio en el 2013. Y ahora 2019, que fue el momento en que se le vendió a este señor, él ya tiene la obligación, o sea, todavía tiene obligación de restituir, no puede alegar que es poseedor. Perfecto. Estamos en el primer punto. Sí. Sí. Y llegaron a Sigue el alguna debate, conclusión. doctor. Sigue el ¿Eh? debate en relación. Y Liz dice que el demandador una condición. También Alcides dice que procede el desalojo. Lorenzo dice que quiere optar por la reivindicación, como Joel también quiere optar por la vía de la reivindicación. Las opiniones de Fernando, lo que no sabemos por qué optaría. ¿Y Lucas qué dijo? ¿Qué dijiste, profe? Lucas Río no tiene opinión. Profe, Sí. en mi opinión, realmente quedó precario porque no tiene título para estar en el inmueble. Dice que tácitamente él se quedó ahí. Y por lo tanto, en el ojo para mí, particularmente. Pero en relación pero en la ignorancia, pero dice, y puede por tanto enervar una demanda de desalojo, quiere decir que puede dar o puede contar algo así. Y bueno, que puede enfrentar con éxito, Una demanda. invocando esa condición. Entiendo. Enervar Sí, quiere decir en mi opinión es restarle eficacia. debilitar sería. Eso. Debilitar. Eso. Bueno, a tu juicio, Y entonces, juicio de desalojo corresponde. por ser un ocupante precario, sí. Bueno, Desde el 2013. perfecto. ¿Y qué dice don Juan? Don Juan Martín. Don Juan Bautista. Bueno, parece que está por Santa Rita. O Joma. Ah. No, ¿Y Violeta qué dijo? Te escuchamos, Violeta. ¿Cuál es tu pregunta, profe? ¿Y cuál es tu opinión con relación al debate que se está teniendo en la clase? Y yo creo que procede la reivindicación, la Bueno, obligación de restituir el bien. la reivindicación no. La obligación de restituir, si es que hay obligación de restituir, procedería el desalojo. Ah, Porque esa es la condición que la ley exige para la procedencia de esta acción especial. Que haya obligación de sí. restituir. Y la obligación de restituir, a su vez, existe cuando no se tiene un derecho para respaldar la posesión actual. Sí. y si yo quiero seguir ayudándole a este ocupante precario, Y bueno, escuchemos tu opinión al respecto. no, yo me baso nomás en lo que dice acá. Dice, el señor Roberto Duarte Martínez, en el año 2013, pese al cambio de titularidad, el antiguo propietario que vivía con su familia desde 1996. Sí, Vive todavía. vive todavía desde 1990. Y Boriajú.
Me capturan un bolso de calle. La banco y la tarjeta. Lorenzo va a optar por la caridad, probablemente. Bueno. No, y yo quiero hacer un... Ocurre que Lorenzo hay sensible por la sí, solo que nosotros estamos obligados. Sí, ahí la aporte. Estamos obligados a emplear argumentos jurídicos, científicos. Las consideraciones de carácter social o sentimental son ajenas al estudio de carácter científico. Acá nosotros estamos obligados a emplear argumentos jurídicos. Tenemos que respaldarnos en la ley. Bueno, a la Imboriajú y qué sé yo, no sabemos si Imboriajú era dueño de un inmueble que hipotecó y no pudo pagar más. Le fue mal en la vida seguramente. A lo mejor hizo algunas inversiones que no fueron exitosas, se fue a la bancarrota, perdió el inmueble, pero siguió viviendo ahí. Y ahora hay que ponerse en el lugar del comprador. Seguramente que invirtió buena plata para comprar el inmueble. En este caso. También hizo una inversión y tiene derecho a ocupar el inmueble. No compró el inmueble simplemente para colgar su título en la pared. Quiere hacerlo efectivo. Y respaldado en la ley también. Vimos, creo que el artículo 1940, me parece, no me acuerdo más, que estuvimos leyendo con Fernando, que la ley garantiza el ejercicio pleno del uso y goce de la cosa. 1954, profesor. 1954, para que anoten los compañeros también. 1954, que la ley le garantiza, amparada también en la Constitución, que también garantiza la propiedad privada, etcétera. Y bueno, no porque el ocupante habitual sea Imboriajú y porque perdió la casa, le fue mal en la vida. Bueno, esas son consideraciones de carácter sentimental o social. La parte social no es responsabilidad del señor Benítez que compró el inmueble, invirtió plata, quiere ocupar, tiene derecho, tanto la Constitución como la ley le garantizan ese derecho. Pero nosotros ahora estamos como abogados buscando el camino para eso. ¿Cuál es el camino correcto? O por mejor decir, ¿cuál es el procedimiento más práctico, más rápido y menos costoso para él, para ese asunto? Ya vimos que él consultó con otros abogados y le dijeron, la única vía es la reivindicación. Y nosotros ahora estamos compelidos por este señor a buscar una solución más rápida. Y estábamos buscando si era o no posible plantear la acción especial de desalojo. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno. Profesor, también dio un punto muy importante hace rato respecto al qué solución se tenía que haber hecho, ¿verdad? Para evitar todo esto. Era justamente que la Caja de Jubilaciones proceda a desalojarle a esta gente que perdió que se le subastó, ¿verdad? Entonces estaríamos evitando todo esto. Bueno, pero ya no se hizo. Ese fue mi argumento. Bueno, Lorenzo, está bien. Se cometió, el ángel no le desalojó una vez que salga la resolución. Entonces hay un error también. Está bien, pero ya nosotros tomamos el caso así como está. No podemos volver atrás. Exactamente. Claro, el inmueble está ahora con esa gente. No puedo decir tal cosa se hubiera hecho. Así las cosas serían muy fáciles.
Claro, claro. En eso estamos, justamente. Tomemos el caso en el estado en que se encuentra, como suele decirse, ¿verdad? Bueno, vayamos a la segunda pregunta, que tiene estrecha relación con la primera. ¿Qué dice la segunda pregunta? Dice, cada estadía del señor Roberto Martínez Duarte en el inmueble, luego de haber perdido el dominio en el marco de la subasta, otorga nuevos derechos al antiguo propietario para pretender nuevamente la propiedad por vía de la usucapión. Muy bien. ¿Escuchamos? Yo encontré una cual pretendía amparar, decir que no pretender de nuevo argumentar la usucapión. Uno era el plazo, ¿verdad? Que desde el 2013 esa propiedad pasa a dominio de la Cajubi, ¿verdad? Pero después, en el artículo 1993, dice que no se puede usucapir bienes del Estado y de los entes autónomos de derecho público. Y Cajubi no es un ente autónomo de derecho público. Esa es una pregunta. Bueno, en primer lugar hay un error, no, es la Cajubi. La Cajubi es la Caja de Jubilaciones de la Itaipú Nacional. Esta es la Caja de Jubilaciones de empleados bancarios. Sí, y ese no es un ente de dominio público. No, 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 en absoluto. Es una entidad completamente privada, conformada por los empleados bancarios y por los jubilados bancarios. Bueno, el tema es si esa prolongada estadía, como dijo hoy Lorenzo, hace 29 años que está, pero hace 29 años que está y en ese transcurso, en el año 2013, él perdió la propiedad en el marco de una demanda de ejecución hipotecaria. Ejecución hipotecaria. Entonces hay que ver ahí, ustedes saben que en la posesión que da derecho a adquirir la propiedad por vía de usucapión tiene que reunir numerosos requisitos. Tiene que ser una posesión pacífica, pública, continua, ininterrumpida y con ánimo de tener la cosa para sí. Hay que ver si este señor reúne esos requisitos para usucapir nuevamente contra la entidad que le remató el inmueble por un crédito impago. Escucho. Va a parar Lorenzo. Y ahí no se tiene en cuenta el valor de la propiedad y la deuda. No, en absoluto. Acá Y el señor eso ya perdió la propiedad. No tiene nada que ver. En otra parte. Sí, bueno, hay que ver si reúne las condiciones, porque ¿quién estaba pagando los gastos de la casa, la luz, el agua? Pero esas consideraciones son totalmente ajenas para el que compró la propiedad. Más o menos que vos sos el señor Benítez, Mamerto Benítez, que compró el inmueble. A vos no te van a interesar esas consideraciones de quién pagó, quién no pagó, si adeuda la luz, el agua, el teléfono. Eso a vos no te interesa, claro. Hay algunas deudas que son de carácter flotante, como se llama,
que, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario sigue al inmueble. De modo que el actual titular es el que va a tener que satisfacer esas obligaciones tributarias. No va a poder decir que pague la caja o que pague el anterior propietario, porque así como le digo, este es una deuda que sigue al inmueble. Bueno, pero ese no es el punto. Acá lo que queremos saber es si, porque finalmente la última pregunta es bien directa, dice, ¿procede o no procede la acción de desalojo? Les voy a hacer otro comentario. Antiguamente se decía que cuando el demandado invoca la posesión, era suficiente para ponerle fin al juicio de desalojo. Porque dice, yo soy poseedor, no soy ocupante precario, no soy inquilino, no soy intruso, yo soy un poseedor. Y existía el criterio de que la posesión, como que es un hecho, bastaba con ser invocada para que se tomara como cierta. Y se decía, el que posee, posee porque posee. Un juego de palabras que indicaba que como la posesión es un hecho, y si hay alguien que quiere demandarle para reclamar la posesión, es justamente porque reconoce que yo estoy poseyendo, y yo digo yo soy poseedor. Y eso era suficiente para poner fin al juicio de desalojo. Y el que reclama la posesión o la restitución de la posesión tiene que ir por otras vías. ¿Cuál es esa otra vía? La reivindicación, la acción reivindicatoria, que sabemos que según la ley es imprescriptible. Pero acá también sabemos todos que la reivindicación es una acción ordinaria y que su tramitación lleva bastante tiempo. Entonces, ¿hay o no una solución más rápida como el desalojo, por ejemplo? O alguien mencionó, dice, un interdicto. Un interdicto obviamente no va a poder ser porque claramente la ley dice que se tiene un año nomás para promover el interdicto. Este señor hace años que está en el inmueble. Y le va a ser muy sencillo oponerse a un interdicto de recobrar la posesión, por ejemplo. Por eso que hablamos directamente del desalojo. Bueno. Y las excepciones. Informes sobre Bueno, condiciones del bien hipotecado. Acá ya hay posturas bien establecidas. La del LIS dice, sí, es posible el juicio de desalojo. Fernando, no sé qué dice. Por la reivindicación, profesor, estaría apoyando. La reivindicación, que desde luego es mucho más seguro, solo que es mucho más lento. Solo que es mucho más lento. Bueno, yo, con relación a este caso, al del ejercicio, yo tengo la opinión de que el juicio de desalojo es completamente posible. ¿En qué se va a basar un antiguo propietario que ya perdió la propiedad por vía de subasta pública? Decir, yo sigo siendo poseedor. La posesión, así como vimos en el artículo 1909, es el poder físico que tiene una persona sobre una cosa, pero es el poder inherente al propietario o otro derecho similar. Y acá, ¿cuál sería el derecho? Yo voy a decir, yo soy propietario y ya dejé de serlo, porque perdí el dominio. Y yo soy inquilino, ¿y dónde está mi contrato?
O sea, estoy sin el sustento de ningún derecho que respalde mi actual posesión. Es lo que yo opino. Sin embargo, justamente para contrarrestar esa opinión mía, les alcé ese fallo que dice lo contrario. Entonces, vamos a concluir la clase de hoy, pero les dejo este reto. Quiero que ustedes investiguen, que sean curiosos, que sean cuestionadores, pero que ese cuestionamiento esté respaldado siempre en argumentos científicos del derecho. Y vamos a seguir, yo voy a seguir alzando otros materiales relacionados, por ejemplo, con la simple liberalidad. Acá este señor de nuestro personaje de la historia permaneció en el inmueble por una simple liberalidad de la caja de jubilaciones y pensiones de empleados bancarios, que era la que se adjudicó en el remate. Le permitió seguir ahí sin darle ningún documento, pero también sin exigirle la restitución. Y eso es una mera liberalidad, un permiso otorgado graciosamente. A lo mejor los dirigentes de la caja tenían esas consideraciones que tiene Lorenzo, y Boria Junio, Cocaraí, ya sobre todo, Toingina Pepe, Ana, Upey, otro comprador, a lo mejor exigita supe. Y bueno, y esa es la mera liberalidad. Les voy a alzar un artículo que habla sobre la mera liberalidad. Y vamos a seguir discutiendo. O sea, nuestra clase técnicamente no concluye hoy. Vamos a seguir discutiendo porque esa es la circunstancia que enriquecen los debates y permiten también enriquecer los conocimientos. Por hoy les voy a despedir. Les deseo un feliz fin de semana, que sigan estudiando, que encuentren cada vez menos pretextos para estudiar en esta nueva modalidad que nos exige la pandemia, que ojalá termine pronto y ojalá nos mantenga a todos con la salud necesaria que nos permita reencontrarnos físicamente muy pronto. Que tengan buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima clase.